Hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar, una de esas que te sacan una sonrisa, te llenan de ternura y sobre todo, te hacen creer un poquito más en el amor y en los gestos inesperados. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, y les voy a contar algo realmente especial que ha ocurrido entre ellos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando dos personalidades magnéticas se cruzan en la vida, cuando la química en pantalla traspasa la ficción y se convierte en algo más? Pues bien, hoy vamos a descubrirlo. Pero antes, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Porque aquí siempre traemos lo más jugoso y emocionante. Y ahora, vamos al grano. Resulta que nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que nos ha conquistado a todos con su carisma y su sonrisa arrolladora, ha tenido un gesto con Demet Özdemir, la talentosa actriz con la que compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y no es para menos porque este detalle es mucho más que un simple obsequio, es una muestra de cariño, de aprecio e incluso, podríamos decir, de un talento oculto. Sí han oído bien, un talento oculto. Porque según las últimas informaciones que nos llegan, Can Yaman no solo tuvo un detalle con Demet, sino que lo diseñó él mismo. Imagínense. Vamos a poner un poquito de contexto para quienes quizás no estén tan al día. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja soñada de muchos fans alrededor del mundo gracias a su interpretación de Candy Beat y Sanem Aydin Erkenci. La química entre ellos era palpable, explosiva. Cada mirada, cada gesto, cada escena que compartían era analizada al detalle por los seguidores, quienes soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y aunque la vida real es complicada y las cosas no siempre siguen el guión que uno espera, la conexión entre ellos, ese respeto mutuo y esa admiración, parece que sí ha permanecido. Es fascinante observar cómo una conexión tan intensa en la ficción puede dejar una huella imborrable, cultivando un vínculo que trasciende los guiones y las cámaras. Los fans se involucraron tanto en sus vidas ficticias que la idea de que esa chispa continuara en la realidad era casi una esperanza colectiva. ¿Y ahora, ha sido ese regalo misterioso y diseñado por el propio Can? Pues, según se rumorea, el actor le habría obsequiado a Demet una pieza de joyería. Sí, una joya. Pero no cualquier joya, sino una que lleva la impronta personal de Can. Se dice que podría tratarse de un collar o un anillo, algo delicado pero significativo. Lo importante aquí es el diseñado por él. Esto nos dice mucho sobre la personalidad de Can. No es alguien que se conforme con lo fácil o lo convencional. Busca la manera de expresar sus sentimientos de forma única, de dejar una huella personal en los detalles que tiene con las personas importantes en su vida. Este detalle es la clave de toda la historia, porque eleva un simple regalo a una obra de arte personal y significativa. Piensen en la dedicación que implica diseñar una joya. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Requiere pensar en los gustos de la otra persona, en los materiales, en las formas, en el simbolismo que se quiere transmitir. Can con este gesto demuestra que conoce bien a Demet, que se ha tomado el tiempo de pensar en algo que la represente, que le guste, y que a la vez, lleve ese toque especial de él. Es como si además de actor, se hubiera convertido en un artesano por un momento, dedicando su tiempo y su creatividad a crear algo tangible para Demet. La artesanía en su esencia es una expresión de amor y cuidado, y que Can haya volcado esa energía en una pieza para Demet es tremendamente conmovedor. Imaginen el proceso, bocetos, pruebas, la elección de cada gema, la búsqueda de la forma perfecta. Es un acto de profundo respeto y cariño. ¿Y por qué este gesto nos resulta tan fascinante? Primero porque en un mundo donde a menudo los regalos parecen ser comprados a la ligera, donde lo masivo y lo impersonal imperan, un detalle diseñado a mano, con amor y esmero, resalta enormemente. Es un respiro de autenticidad. Segundo, porque nos revela una faceta de Can Yaman que quizás no todos conocíamos tan a fondo. Lo vemos en pantalla fuerte, carismático, a veces un poco impulsivo, pero detrás de esa imagen pública, parece haber un hombre sensible, detallista y con una capacidad creativa que sorprende. En la era de las compras online y la inmediatez, un regalo que requiere tiempo, paciencia y talento artístico es un faro de genuinidad.
Nos hace reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas que a menudo reside en la intención y el esfuerzo, más que en el precio. Ahora, ¿qué podríamos imaginar sobre el diseño? Si pensamos en la estética de Erkenci-Kuş y en los personajes que interpretaron, quizás podríamos especular. ¿Sería algo inspirado en la naturaleza, en los pájaros, elementos que estaban muy presentes en la serie? ¿O tal vez algo más abstracto, que refleje la conexión que tuvieron? Lo cierto es que sin tener la imagen concreta, la imaginación vuela. Podría ser una pieza minimalista, elegante que Demet pueda lucir en su día a día, o algo más llamativo para ocasiones especiales. Lo importante es la intención detrás. Quizás un delicado colgante con forma de pajarito estilizado, evocando el título de la serie, o unos aros con un diseño orgánico que recuerde a las ramas de los árboles donde solían soñar. O tal vez, si nos adentramos en un terreno más simbólico, podría ser un diseño que represente la dualidad de sus personajes, o un nudo que simbolice la unión de sus caminos. La belleza del honor revelado es que permite que cada uno imagine la pieza perfecta, la que resuena con su propia conexión con la historia. Además, este detalle no solo habla de Can, sino también de la relación que mantiene con Demet. A pesar de que su romance en pantalla terminó y sus caminos profesionales se han bifurcado, la amistad o al menos el afecto y el respeto parece que perduran. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan volátiles, es reconfortante ver que existen vínculos que trascienden las cámaras y los focos. Este regalo podría ser una forma de Can de reconocer y celebrar la experiencia compartida, demostrarle a Demet que valora lo que vivieron juntos y que la aprecia como persona. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino de apariencias y superficialidad, y encontrar relaciones genuinas que sobreviven a esa intensidad es un bálsamo para el alma. Este gesto sugiere que su conexión no fue solo una fantasía de fans, sino que hubo una base de respeto y cariño que se mantiene firme. Y volviendo a la sorpresa de Demet, ¿cómo creen que reaccionó al recibir algo así? Personalmente me imagino una mezcla de asombro, gratitud y ternura. Recibir un regalo que no solo es bonito, sino que además sabes que ha sido pensado, ideado y creado por la persona que te lo da, es un sentimiento muy especial. Es como si te dijeran, pensé en ti, invertí mi tiempo y mi creatividad para hacer algo solo para ti. Eso, amigos, no tiene precio. La emoción en el rostro de Demet, el brillo en sus ojos al desempaquetar esa caja y descubrir algo tan personal, debe haber sido un momento inolvidable. Es el tipo de gesto que se guarda en el corazón para siempre, que se recuerda en los momentos bajos como un recordatorio de la bondad y el aprecio que existe en el mundo. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios y teorías sobre este regalo. Los fans están encantados, emocionados, y esto solo aviva la llama de la admiración que sienten por ambos actores. Muchos ven este gesto como una prueba más de la conexión especial que siempre hubo entre Can y Demet, y cómo esa conexión se manifiesta de diferentes maneras, incluso después de que la serie terminara. El universo de los fans de Erkenci-Kuş está vibrando con esta noticia, interpretando cada detalle como una confirmación de sus esperanzas y sueños. Las especulaciones sobre el diseño de la joya y el significado detrás de ella son infinitas, creando una comunidad online aún más unida por su amor a esta pareja ficticia y a su posible amistad en la vida real. Este tipo de historias nos recuerdan la importancia de los pequeños detalles, de la expresión sincera de nuestros sentimientos. A veces en la vorágine de la vida moderna, olvidamos dar esos gestos que pueden significar tanto para las personas que nos importan. Can Yaman con este acto, nos da una lección de cómo valorar las relaciones, de cómo invertir tiempo y esfuerzo en demostrar afecto. Vivimos en un mundo que a menudo prioriza lo material y lo efímero, pero este gesto nos invita a reconectar con la esencia de la conexión humana. Un regalo diseñado a mano es una inversión de tiempo y amor, un tesoro que lleva consigo una historia y un significado que van mucho más allá de su valor material. Es un antídoto contra la superficialidad. Y si pensamos en el valor de un objeto, especialmente una joya, el valor sentimental que adquiere cuando está diseñado por alguien que te importa es incalculable. Esa pieza no es solo oro o plata, o piedras preciosas, es un pedazo de la historia de dos personas, un símbolo de su conexión. Una joya diseñada por un ser querido se convierte en un talismán, un recordatorio constante de ese afecto y de los momentos compartidos. Su brillo no solo proviene de los metales y las gemas, sino del amor y la intención que encierra. Quizás algunos se pregunten si esto significa algo más allá de la amistad.
Y si bien es tentador especular, lo importante aquí es el acto en sí. Es una muestra de generosidad, de creatividad y de aprecio. Y eso en sí mismo es digno de celebración. Nos enseña que incluso en el mundo del glamour y la fama, la calidez humana y los gestos sinceros siguen teniendo un poder inmenso. Es fácil dejarse llevar por las fantasías de romance, pero la belleza de este gesto reside en su autenticidad, independientemente de la naturaleza exacta de su relación. Es un testimonio de la buena voluntad y el aprecio mutuo. Además, esto nos abre la puerta a pensar en otros talentos ocultos de Can Yaman. Si es capaz de diseñar una joya, ¿qué otras habilidades podría tener? Es un hombre con muchas facetas, y cada vez que nos sorprenden con algo así, lo conocemos un poquito mejor, y nuestra admiración crece. Esta revelación de un talento artístico hasta ahora desconocido nos muestra que las celebridades son seres humanos complejos, con pasiones y habilidades que van más allá de sus roles en pantalla. Nos invita a verlos no solo como ídolos, sino como individuos con una rica vida interior. Para Demet Özdemir, recibir un regalo tan personal y significativo debe haber sido un momento muy especial. Imagino que habrá sentido una profunda conexión con Can en ese instante, recordando los buenos momentos que compartieron y apreciando el detalle. Es una forma hermosa de mantener vivo un recuerdo positivo. En un mundo donde las relaciones a menudo se desvanecen con el tiempo, un regalo así actúa como un ancla, preservando la calidez de una conexión pasada y demostrando que el respeto y el aprecio pueden perdurar. En definitiva, este regalo diseñado por Can Yaman para Demet Özdemir es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una historia sobre el valor de los detalles, sobre la creatividad, sobre la amistad y sobre la importancia de los gestos sinceros. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas con sentimientos, con talentos y con la capacidad de crear momentos memorables. Es un recordatorio de que la vida está tejida de pequeños hilos de afecto, y que son esos hilos los que, en última instancia, le dan su verdadero valor. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes este pequeño vistazo a la vida de Can y Demet, y a esos gestos que sin duda tocan el corazón. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este detalle. ¿Creen que es un gesto de amistad, o podría haber algo más? ¿Qué tipo de joya imaginan que Can podría haber diseñado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. La conversación es una parte vital de nuestra comunidad. Y si esta historia les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle ese gran pulgar hacia arriba. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores historias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta bonita anécdota. Correr la voz sobre actos de bondad y creatividad es una forma de inspirar a otros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.